Bueno, el biomagnetismo o par biomagnético es una técnica donde trabajamos con imanes. Hago la diferencia entre lo que sería par biomagnético y biomagnetismo. Biomagnetismo sería todas las técnicas que trabajan con imanes. Dentro del biomagnetismo, la técnica que trabajo yo es el par biomagnético, donde trabajamos también con imanes, pero de otra forma. El par biomagnético fue desarrollado por el doctor Isaac Gois, es un médico mexicano, donde él en determinada charla de otro físico que ya estaba experimentando con los imanes, le llamó mucho la atención la técnica y continuó investigando, ¿verdad? O sea que él continuó una investigación que ya estaba encauzada, encaminada por un físico que estaba estudiando esto con los astronautas. Este físico en realidad lo que estaba trabajando era poder detectar con el imán, con los campos magnéticos, focos ácidos en los astronautas. Entonces, hasta ahí llegó. Luego el doctor Gois le llamó mucho la atención y continuó toda la investigación. El par biomagnético, la diferencia es que nosotros lo que hacemos es ir a la causa de la enfermedad buscando focos donde se instalan patógenos. O sea, que aquí ya empezamos a hablar de que toda enfermedad, en un 90%, porque también existen los desgastes y la intoxicación por alimentos, ¿verdad? Toda la enfermedad tiene causa microbiana, asociación de virus, bacterias, hongos y parásitos que se alojan en determinados lugares del cuerpo, no dan infecciones manifiestas en muchos casos, en otros sí, pero sí generan inflamaciones y van afectando en principio en forma silenciosa, ¿verdad? Entonces, toda enfermedad es causada por asociación de patógenos. O sea, que nosotros lo que hacemos es rastreamos el cuerpo detectando esos focos donde se instalan estos patógenos. Nosotros lo que hacemos es, mediante una medición que se hace con los pies, con lo que se llama kinesiología, una respuesta muscular inteligente, es difícil explicarlo, ¿verdad? Pero es como que tenemos una comunicación con el cuerpo del paciente, con el cerebro del paciente. El cerebro del paciente es el panel de control, tiene toda la información de lo que está sucediendo en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros, es como el detector de mentiras, donde uno le hace una pregunta a la persona y hay una reacción en el cuerpo que es instintiva, que es un impulso que envía el cerebro, ¿verdad? Más rápido que el pensamiento. Entonces, nosotros vamos con los pies midiendo y buscando respuestas que envía el cerebro, respuestas musculares, pero que son enviadas desde el cerebro, ¿verdad? En este caso nuestro son respuestas de acortamiento de uno de los miembros. Ahí lo que detectamos serían focos ácidos. Entonces, sabemos que los virus, los hongos, se alojan en focos ácidos, necesitan acidez. Las bacterias y los parásitos necesitan alcalinidad. Entonces, cuando hay un desajuste en el cuerpo, que por supuesto siempre parte desde lo psicoemocional, sistema de creencias, formas de vida, el organismo se empieza a desajustar. Es el cerebro que envía esa información al cuerpo, el cuerpo se desajusta. Entonces, se desajusta el pH, o sea, ¿qué es el pH? La cantidad de hidrógeno que hay en una zona determinada del cuerpo. Nosotros no medimos pH general, pH en sangre, pH en orina. Medimos pH, cantidad de hidrógeno en determinadas zonas, hígado, páncreas, vaso, intestino. ¿Por qué par biomagnético? Vamos a pasar un poquito a explicar el por qué par biomagnético, ¿verdad? Que es como se llama la técnica. Porque siempre trabajamos de a par, con un imán negativo y otro positivo. Entonces, si hay un foco ácido, más hidrógeno en una zona, automáticamente ese hidrógeno salió de otro lugar, donde se generó un foco alcalino al mismo tiempo. Por ley de compensación en la naturaleza, siempre que hay un foco se genera otro opuesto de la misma intensidad.
Entonces, por eso par biomagnético, porque siempre que hay un virus o un hongo, hay en otro lugar del cuerpo una bacteria o un parásito que puede o no ser patógeno. O sea, que en el par biomagnético un foco es patógeno y el otro no lo es, simplemente lo alimenta. Entonces, nosotros mediante ese rastreo, con esa respuesta muscular inteligente, buscamos el foco primario y dónde está el compañero del par. ¿Qué es lo que hace el imán? El imán lo que hace es corregir el pH. El punto ideal para el cuerpo donde hay salud es un pH neutro, 7, 7,2, 6,8, apenas corridito para la acidez o para la alcalinidad, punto neutro. Entonces, nosotros logramos con el imán corregir esos focos, tanto ácidos como alcalinos, llevarlos a un punto neutro. Automáticamente estos microorganismos no pueden sobrevivir, les estamos quitando el ambiente que ellos necesitan para vivir. Entonces, ¿cómo se cura la persona? La persona, el trabajo de curación, de sanación, lo hace el propio cuerpo. O sea que nosotros vamos a la causa de la enfermedad, que es la asociación de patógenos que forman infecciones, mucosidad, desechos, disfunciones, generan bultos, generan tumores, generan disfunción a nivel de glándulas, porque muchas veces el patógeno en una diabetes no es que esté en el páncreas, pero sí puede estar el páncreas contaminado por los desechos de los patógenos que se encuentran en el cuerpo. Entonces nosotros hacemos como un barrido, una limpieza de todos esos patógenos y el cuerpo comienza un proceso de autorregulación, eliminación de desechos, de tóxicos y de los patógenos, y libre de estos patógenos, de toda esta intoxicación, el cuerpo va, por una ley natural que el cuerpo busca la salud, va a buscar sanarse. Si es un tumor, de la forma que sea, puede ser con una fiebre, ahí se destruye el tumor. El cuerpo es sabio, ¿verdad? Hay una inteligencia natural que no la hace el biomagnetismo. Si bien nosotros tenemos pares donde podemos ayudar en la desintegración de un tumor, en ayudar en la disfunción de una glándula, ayudar con el dolor, pero en realidad el trabajo de sanación lo hace el cuerpo. O sea, nosotros vamos a la causa, liberamos a la persona de lo que le generó la enfermedad y el propio sistema inmune ya no tiene que estar luchando contra tantos patógenos, se enfoca en la sanación. El par biomagnético, cuando se forma un par biomagnético, hay una resonancia, hay una comunicación entre un foco y otro. Dijimos que en un foco sobra hidrógeno, en el otro falta. Nosotros lo que hacemos con el par biomagnético es de alguna forma a ionizar una zona, ¿verdad? Entonces le quitamos la comunicación al par, ¿verdad? El par tiene una resonancia, los dos focos. Nosotros cuando ionizamos, le quitamos primero la comunicación entre el par, entre ese virus o ese hongo que estaba resonando con esa bacteria o parásito. Entonces, le cortamos la comunicación en primera instancia, se debilitan, no se alimentan. Entonces, lo que hace el imán es ionizar la zona. El imán lo que hace es eso, es neutralizar la acidez o la alcalinidad. Entonces, al neutralizar, y obviamente que esto es lo que yo siento, ¿verdad? Además de trabajar sobre el pH, también estamos incidiendo sobre el magnetismo de los propios microbios, porque son seres vivos. Sabemos que lo que diferencia a un ser vivo de un ser muerto es la energía vital, y una de las fuerzas más importantes del planeta es el magnetismo. Entonces, más allá de la corrección de llevar esa zona a un pH neutro, estamos incidiendo también sobre el campo magnético y eléctrico de los propios microbios, que son seres vivos y que están organizados y que buscan sobrevivir. Nosotros le quitamos el ambiente, pero además siento que le estamos trabajando sobre lo que es el magnetismo y el campo eléctrico de los propios microbios, que son seres vivos.
El biomagnetismo no niega que trabaje sobre otra área. Lo que pasa es que el biomagnetismo es una técnica relativamente nueva, ¿verdad? Se empezó a trabajar, Gois la empezó, digamos, a poner en funcionamiento en el 88. Es una técnica que yo siento que todavía está en pleno desarrollo y que hay mucho por aprender, mucho por trabajar, mucho por experimentar, porque cada paciente te aporta algo donde uno sigue investigando. Pero en lo que se basa es en neutralizar el pH de la zona donde se encuentra el patógeno. Mi aporte es que además incide directamente sobre los microbios, además de eso. Nosotros trabajamos mucho con la desintoxicación, pares de desintoxicación para ayudar al riñón. Hay un mecanismo de autorregulación que sucede siempre, donde el cuerpo por sus vías naturales de eliminación de desechos, materia, orina, transpiración, va a ir eliminando todo lo que nos sirve, ¿verdad? Es un mecanismo natural en el propio cuerpo. Exacto, el sistema inmune siempre busca la salud. Y cuanto más lo liberamos de lo que lo está afectando, queda libre y con toda su potencia para poder eliminar y desintoxicarse. Y hay muchos lugares a nivel médico que ya el biomagnetismo está aprobado, ¿verdad? Incluso en Ecuador, que fue como, si bien Gois es mexicano, en México se la complicaron bastante y él siguió su investigación en Ecuador, ¿verdad? Y allí está aprobado con el sistema de salud, digamos, de ese país. Y hay muchas investigaciones, ¿sí? Muchos registros. Pero bueno, como decía, Gois en realidad en sus comienzos, cuando le dijeron, bueno, que desarrollara, que explicara, él lo que dijo fue, bueno, tráiganme los pacientes que quieran, en Europa sobre todo lo hizo así, quieren 300 pacientes, le hacen todos los estudios, luego yo los rastreo y ustedes los vuelven a controlar. O sea, como que él se basó mucho en el hacer, hagamos y después hablamos. Si hay un porcentaje alto de pacientes que se curan, sirve. Si de 90 solo se cura uno, entonces no. Y bueno, yo llegué justamente al biomagnetismo porque me enteré que existía la técnica, pero yo tuve un quiebre de salud donde me bajaban las plaquetas y luego de todos los estudios clínicos llegaron a la conclusión que era un tema autoinmune. Obviamente estuve medicada, corticoides, y que iba a ser algo para siempre, ¿verdad? Iba a tener recaídas, iba a necesitar corticoides. Bueno, yo por supuesto ya trabajaba con determinadas técnicas holísticas, soy maestra de Reiki y otras técnicas, y siempre buscando y apuntando a no agredir mi cuerpo y poder salir de una manera más natural. Me enteré del biomagnetismo, escuché al doctor Gois y realmente dije, eso, yo quiero eso. No me quedaron dudas, o sea, enfoqué hacia el biomagnetismo, comencé a investigar dónde, de qué forma podía llegar a él. Bueno, entonces llegué, pude prepararme, lo experimenté conmigo y bueno, de esto ya hace algunos años, 5 años, quizás un poco más, y mi salud está perfecta, mis plaquetas están normales, nunca más medicación, me controlo por supuesto, y estoy perfecta. Entonces de eso y obviamente sigo chequeándome, tratando de prevenir, ¿verdad? Porque es importante cuando nosotros vamos al médico o incluso cuando la gente llega al biomagnetismo, llega enferma, donde el cuerpo ya está infectado, donde ya hay una patología. La idea es que no lleguemos a eso, porque en un cáncer depende mucho también en qué momento el cáncer está, ¿verdad? Porque si hay un órgano que está deteriorado, es muy difícil que ese órgano se recomponga. Todo depende, ¿verdad? Es muy efectiva, pero hay límites donde el cuerpo puede reparar y otros que no. Entonces, es un sistema preventivo. Nosotros podemos chequear, detectar si hay microbios que todavía no se manifestaron como una enfermedad, pero que sí están ahí latentes, los limpiamos y la persona se libera, está previniendo qué es lo que nos falta a nosotros. E incluso muchas personas llegan a las técnicas, a las terapias complementarias, ¿verdad? Porque no son alternativas, tenemos que unirnos y trabajar en conjunto. Llegan a las terapias complementarias cuando ya descartó la medicina, cuando tomó toda la medicación,
cuando sabemos que una medicación tiene efectos secundarios. Entonces llegan al biomagnetismo, en este caso, ya desilusionados. Pero en todo ese proceso, en ese tiempo donde investigaron qué les pasaba, donde probaron una medicación, donde les cambiaron, donde probaron otra, pasó un tiempo. Y entonces el órgano se sigue deteriorando. Entonces, ¿por qué no tenemos una conciencia de prevenir y de prevenir de una manera más sana? De prevenir limpiando el cuerpo, chequeándonos para que no suceda de tener que llegar a una situación donde un órgano ya pueda estar dañado de una manera irreversible, ¿verdad? A eso apuntamos a la prevención, y las personas que se atienden conmigo obviamente vienen por una situación específica, pero luego que se soluciona esa situación, siguen cada tanto tiempo, me voy a rastrear, o ante el mínimo síntoma, hoy siento que estoy nervioso, porque es importante saber que muchas de las enfermedades que decimos que son emocionales, que son psicológicas, también tienen una causa patógena. Obviamente tenemos casos de shock, de traumas, de vivencias, no lo negamos eso, porque esa es la primera causa de la enfermedad incluso, pero también sabemos que, por ejemplo, hay un hongo que se aloja en el diafragma, que en principio ese hongo es parte de nuestra flora, pero después se desequilibra y se vuelve patógeno, y ese hongo genera, por ejemplo, depresión, entre un montón de enfermedades físicas. Si ese hongo se suma, se asocia con un virus que se aloja en una zona cerebral, puede producir bipolaridad. Entonces, ¿qué pasa? En el intestino, cuando el intestino se acidifica, se genera una neurotoxina. Esa neurotoxina, como lo dice la palabra neuro, afecta la parte neurológica. Entonces, ahí comienzan enfermedades que pensamos que son emocionales, que pensamos que son psicológicas, y en realidad todo se maneja desde el cerebro, que es el panel de control. No somos solo un físico, también si está siendo afectado determinadas áreas cerebrales, obviamente que la persona va a tener desórdenes a nivel psicoemocional, no solo físico, o las dos cosas también. También, por ejemplo, la cándida desestabiliza muchísimo el cuerpo, porque genera aparentes asmas. Personas asmáticas muchas veces no son reales, no es un asma verdadero, sino que es generado por asociación de patógenos también, y la cándida interviene mucho en este proceso de asma, en procesos respiratorios, procesos intestinales, porque nosotros conocemos la cándida con la manifestación más común, que es la genital. Sin embargo, la cándida a nivel intestinal genera muchos otros disturbios, ¿verdad? Entonces, resumiendo lo que podría ser un proceso físico y emocional, sabemos que nos enfermamos emocionalmente por procesos de la vida, ¿verdad? Que los tenemos todos. El cerebro descarga como un mecanismo también de desintoxicar a nivel psicoemocional, ¿verdad? Hacia el cuerpo se desestabiliza, se desajusta el pH. Ahí es donde se forma el par biomagnético con determinados patógenos, pero a su vez estos patógenos comienzan un proceso físico, podríamos decirlo, pero por supuesto que todas estas toxinas también circulan por el torrente sanguíneo, y no solamente del cuello para abajo, digamos, también a nivel cerebral. Entonces ahí comenzamos en un círculo de qué es lo primero, ¿verdad? La emoción, el físico, volvemos a que también se contaminan áreas cerebrales. Entonces, ¿cómo lo solucionamos, verdad? Bueno, atendemos al físico, vamos a liberarnos de los síntomas físicos, de los dolores de la enfermedad. Ahí también se va a solucionar gran parte de lo psicoemocional, porque al liberar de los patógenos ya no están afectando, como decía, áreas cerebrales. Entonces, el cuerpo comienza a reponerse, la persona comienza a reponerse no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero estamos hablando de biomagnetismo, pero también tenemos un aspecto de lo que es el par biomagnético, que es la bioenergética, ¿verdad? Donde también podemos rastrear además emociones que puedan estar en el cuerpo,
porque sabemos que la emoción es una energía, ¿verdad? Emoción es energía en movimiento. Hay bloqueos energéticos en áreas del cuerpo incluso, y nosotros con bioenergética también podemos rastrear estas emociones y ayudar a la persona también desde ese lugar, ¿verdad? No somos un físico, somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos energía. Entonces, como decía al principio, el biomagnetismo está en sus comienzos, se hace muchísimo, pero podemos hacer mucho más y en eso estamos, ¿verdad? En ese proceso.